Sean todos bienvenidos. Hoy es un gran día. Hoy es el día del Señor. Y siempre me gusta decir eso porque es el día que su pueblo se reúne alrededor del mundo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Salvador. El único digno, el que se lo merece todo. Estamos de la iglesia Shepherd House, iglesia del Nazareno, de la ciudad de San Jacinto, California. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él ministrando nuestras vidas. Sean bienvenidos todos también los que nos están viendo por las redes sociales. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia sobre cada uno de nosotros, Dios. Porque es por tu misericordia y por tu amor que estamos aquí. Gracias, Dios, por ese gran amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos de buena gana para ti, porque tú te lo mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Después de 2 domingos de servicio unido, tuvimos un buen tiempo muy hermoso, pues regresamos a nuestro horario regular y entonces ya estamos cada quien en su grupo, pero ya vendrán otras oportunidades en que podamos estar juntos los dos grupos otra vez y de veras que lo disfrutamos. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Jonás. Es un libro pequeño, pero es una historia fascinante, la del profeta Jonás. Vamos a tener entonces nuestra lectura en el libro de Jonás, capítulo 2, aunque vamos a estar tratando varios aspectos de este libro. Sin embargo, la lectura es capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios les bendiga. Este es el libro de Jonás, y vamos a estar tratando estos temas en este mensaje. Vamos a continuar con nuestras alabanzas entonces. Y como siempre digo, usted disfrute las alabanzas, cántelas de corazón, cántelas con la libertad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar. Celoso de mí, su amor
apoyo ni dejar recompensa, atraídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mal de quien nos rendimos. El cielo y tierra con besos encuentran mi corazón gira dentro de mí. No hay tiempo de excusas, confieso en Él. Si nos ama, cuánto nos ama.
Tú no me dejarás caer. Bueno es Dios. De veras que bendigo mucho a este ministerio de alabanza porque el Espíritu Santo obra de una manera increíble en ellos. Y va muy acorde un poco con lo que se va a predicar en el día de hoy. Pues yo les doy la más cordial bienvenida una vez más a la casa del Señor, y hoy vamos a tratar un personaje, vamos a hablar de un personaje muy interesante. A mí me gusta hablar de personajes porque nos enseñan, nos dan un ejemplo, y este personaje, como ya habíamos dicho al principio, se trata de Jonás. Jonás era uno de los profetas menores, y no porque fuera menos importante. Se llama profetas menores porque su libro o su historia se encuentra nada más en 4 capítulos, quiere decir que es un libro corto. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón al desarrollar este tema es que yo me hacía la pregunta por diferentes información que ha llegado a mí de personas. ¿Realmente el Señor nos escucha en nuestra angustia? ¿Realmente el Señor está atento a mi necesidad? Y fue cuando el Señor puso en mí hablar de esto, porque Jonás clamó al Señor en su necesidad y fue escuchado por Él. Recibió respuesta del Señor. Pero una de las cosas importantes dentro de esta historia es que fue lo que pasó con Jonás para que él cayera en esta situación y tuviera entonces que clamar al Señor en la manera como él tuvo que clamar. Y dice el verso 2 de la lectura que tuvimos: y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó,
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es decir, que Jonás ya estaba literalmente muerto. Estaba ya muy abajo. Este libro de Jonás es una historia, o sea, es narrativa, porque tiene muchos detalles. Tiene la manera como se escribió el libro, se dice que es una narrativa, se encuentra en el Antiguo Testamento, y esta historia tiene muchos simbolismos y muchas señales. Ahorita más adelante vamos a ver una de esas señales. Ahora, ¿quién fue el profeta Jonás? Ya les había dicho, como uno de los profetas menores, que fue siervo de Jehová. Se imagina, era la voz del Señor. Y el Señor a él le encomendó una tarea muy importante, que hoy por hoy también es una tarea nuestra. ¿Cuál fue esa tarea? Llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba haciendo las cosas no correctas delante del Señor. Un pueblo que no era el pueblo de Israel, era un pueblo pagano. Un pueblo que se rebelaba ante el pueblo de Dios. Estamos hablando de Nínive. Nínive era un pueblo asirio, y este pueblo asirio constantemente estaba atacando al pueblo de Israel. Eran poderosos, eran fuertes. Y el Señor llama a Jonás y le dice: quiero que vayas a Nínive y le des este mensaje de arrepentimiento, porque están sumergidos en iniquidad, están sumergidos en la maldad. Dice Jonás 1, del 1 al 2, dice que es la palabra del Señor. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es decir, habla en voz alta contra ella. ¿Sí? Eso es lo que dice pregonar, hablar en voz alta. Porque ha subido su maldad delante de mí. Sin embargo, Jonás respondió intentando huir de la asignación. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo llamados a cumplir una tarea, pero decidimos tomar el sentido contrario? Decidimos nosotros decir: ay no, como que no se lo merece porque no vale la pena, o lo que usted se quiera imaginar. Pero quiero decirle que Dios es misericordioso con todos, porque nosotros somos creación de Dios, creación buena, porque todo lo que hizo Dios fue bueno y sigue siendo bueno. Eso siempre quiero reiterarlo a todos. Amén. Y dice más adelante el libro de Jonás, en el verso número 3, capítulo 1: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, el lugar opuesto a donde tenía él que ir. Tarsis queda allá por el Mediterráneo, por el lado de España. Tuvo que recorrer muchos kilómetros para pretender llegar a ese lugar, mientras que Nínive quedaba a 3 días de camino. Pero fíjese cómo somos nosotros de cabeza dura. A veces pretendemos retar a Dios, a veces pretendemos que nosotros, por nuestras propias actitudes, vamos a poner a pensar a Dios y decir: oh, verdad, mira, este Jonás tenía razón, como que no vale la pena, ¿verdad? Está bien, lo voy a dejar. Pues no, Dios no trabaja así. Cuando Dios tiene un propósito con su vida, para beneficio suyo y beneficio de los demás, no va a soltarlo hasta que logre en usted lo que Él dijo que tenía que hacer. Como decía al principio, esta ciudad de Nínive era una ciudad pagana en el imperio asirio, y en la actualidad lo que era Nínive está localizado en el norte de Irak, es decir, en el Medio Oriente. La pregunta es: ¿por qué Jonás decidió tomar el camino opuesto? ¿Por qué Jonás decidió irse para Tarsis? Y una de las cosas bien divertidas de Jonás es que él tenía dinerito para pagar su pasaje. Es decir, que Dios no le proveyó eso, sino que yo no sé dónde lo sacó, pero él tenía su dinerito para pagar su pasaje. Y él fue, agarró sus cositas, pagó su pasaje, se montó en su barco y empezó a dar mar adentro.
Pero en ese mar adentro se empieza a desatar una tormenta del Señor y Padre nuestro, como diríamos en nuestro país. Una cosa increíble, que los mismos que estaban en el barco no podían entender cómo se había desatado esa tormenta y por qué y la manera en que se estaba desatando esa tormenta. Y ellos, angustiados, oraban a sus dioses. Y el Jonás, bien fresco, allá en un rinconcito, tirado, acostado, dormido, y le decían: oye, dormilón, levántate, mira, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, y tú ahí dormido, ¿qué te pasa? Levántate. Jonás ya sabía. Cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No lo han sentido? Yo sí lo he sentido. Cuando yo en algún momento pretendía desobedecer a mi mamá, después me venía ese sentimiento de culpa y yo era acomodado con mi mamá para acercarme, y ahí poquito a poquito de pronto me la acostaba al lado de la cama o le peinaba su cabello, qué sé yo, tratando de hacer la reconciliación nuevamente con mi mamá, pero porque la culpa me estaba acusando, ¿verdad? Estaba haciendo algo que no estaba haciendo correcto. Entonces le dice: ora a tu Dios para ver si Él nos salva. Jonás ya sabía lo que tenía que hacer, pero él estaba calladito, calladito, se iba a ver más bonito. Y dice el verso 12 del libro de Jonás: él le respondió: tomadme a mí y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, no se estaba llevando él mismo, sino que estaba arrastrando a otras personas que no tenían nada que ver con lo que Jonás había hecho. Mas sin embargo, él sabía y él tenía que tomar acción en ese momento. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Moisés, que el pueblo tenía que moverse? Jonás tenía que tomar acción porque no era justo, en los términos nuestros, que ellos tuvieran que pagar por algo que no habían buscado. Jonás realmente tuvo acciones contrarias. Nosotros muchas veces tenemos acciones contrarias. Podríamos decir que Jonás tuvo una acción egoísta. Me pueden preguntar: ¿pero por qué egoísta? Si Jonás es un profeta del Señor, si Jonás ha dado mensajes del Señor, ha sido su voz en otras situaciones, pues déjeme decirle que sí fue egoísta. ¿En qué punto? Jonás no gustaba de los ninivitas por el simple hecho de que eran enemigos de Israel. Algunos consideran a Jonás como un hombre patriota. Y bueno, vale, cabe, ¿verdad? Tú le estás haciendo daño a mi nación, yo tengo que defenderla y no tengo por qué estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo, no tengo por qué validar lo que tú estás haciendo cuando tú lo estás maltratando. Pero con Dios las cosas funcionan diferente, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de misericordia, que Dios no hace acepción de personas. Porque sabe, usted y yo somos la creación de Dios. Eso no vino de ningún Big Bang ni de nada de eso. Nosotros somos la creación de Dios. El Señor nos moldeó. El Señor hizo varón y hembra. Y le dijo luego: enseñorea, o sea, administra esto que yo he creado para ti. Amén. Entonces sí fue egoísta Jonás al pretender quedarse con ese mensaje de salvación que el Señor tenía para Nínive. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios quién sí y quién no? Cuando Él, en su infinito amor, dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí, muertos en pecado, para que nosotros pudiéramos ser levantados, pudiéramos ser salvos y poder compartir y disfrutar eso que de antemano el Señor ya tenía preparado para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
con lo que nos asigna el Señor a nosotros, especialmente para llevar esa palabra de arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que hasta cuando su mensaje no llegue hasta lo último de la tierra y se ha predicado en esta iglesia, el Señor no va a venir. Ahora, como están pasando los tiempos, puede ser que sí, porque el Señor es soberano. Hay tanta maldad en el mundo, hay tanto odio, hay tanto resentimiento, hay tanta amargura en los corazones, que yo creo que el Señor podría decidir, no, pues, ¿para qué más dolor? Mejor me lo llevo, ¿verdad? Pero no, Dios, vuelvo y repito, es un Dios de oportunidades. El Evangelio es para todos. Jesús murió por todos, por buenos, por malos. Jesús murió por toda la humanidad. No tuvo en cuenta raza, color, idioma, lengua, qué sé yo. Entonces, tengamos eso pendiente. No podemos ser egoístas, no nos podemos quedar con ese mensaje de salvación. Nosotros también somos profetas de Dios, porque nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros no estamos inventando nada, nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Así dice el Señor. Entonces, el título de profeta, entre comillas, que va a venir el profeta, no estoy hablando mal de eso, sino que nosotros también podemos considerarnos profetas de Dios. Estamos llevando su mensaje, estamos siendo la voz de Dios. Vemos aquí entonces que Jonás se arrepiente de lo que hizo, es decir, que tomó el camino opuesto, es decir, que quiso huir de la asignación de Dios. Él se arrepintió, porque la oración así me lo dice, y es una oración de dolor, es una oración de angustia, es una oración de que, como pretendiendo, pues yo no quería estar aquí, pero por mi acción, por mi desobediencia, estoy pagando esto. Ahora, el Señor, creador de todo, dice que todos le obedecen, hasta la naturaleza le obedece. ¿Cómo lo podemos ver? Pues vayamos a Jonás, capítulo 1, verso 17, que dice la palabra del Señor. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fueron días angustiosos. Usted se imagina, estoy dentro de este gran pez. A mí me daría claustrofobia. Aparte de eso, en la profundidad del mar, donde es oscuro todo, donde no tengo ni para dónde agarrar, y si me asomo la cabeza una burbuja ya me mató. Dice: la oscuridad y la angustia que Jonás experimentó en el vientre del pez reflejaron su separación de la voluntad de Dios. Es decir, fuera de los planes de Dios, entre comillas. Porque vuelvo y repito, hasta cuando el Señor no termine de hacer lo que te dijo que tenías que hacer, no te va a soltar. No pretendas tú huir, porque el Señor te va a devolver y vas a tener que obedecer. Y le aconsejo que obedezca con buena actitud. Con buena actitud se pueden lograr muchas cosas. Dice la palabra de Dios que todo lo que hicieras para el Señor, hazlo bien. Por lo tanto, Jonás, si tenía esta oportunidad, lo tenía que hacer, y lo tenía que hacer bien, porque era para el Señor, porque era un mandamiento que Dios le había dado a Jonás. Ve y lleva mensaje de arrepentimiento. Y vuelvo y repito, ese mensaje es para nosotros en la actualidad, hoy, septiembre 2, 3, qué sé yo. Es vigente ese mensaje, porque la palabra de Dios es vigente. La palabra de Dios no caduca, la palabra es viva.
es vida. Entonces no podemos dejar de lado eso. Al mismo tiempo, este mensaje de Jonás en ese pez de 3 días y 3 noches, podemos decir que Jonás es un tipo de Jesucristo también. ¿Por qué, hermana? Pues vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 12, para que vean que desde el Génesis al Apocalipsis, todo apunta a Jesucristo. O sea, no son cosas desligadas. La palabra de Dios se complementa. Dice Mateo 12 del 38 al 40, la señal de Jonás, se llama este capítulo. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas, o sea, gente del Sanedrín, gente culta pues de ese momento, y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Palabra dura, ¿verdad? Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Profético, muy profético. Cristo Jesús murió, bajó a lo más profundo y al tercer día resucitó en gloria. ¿Eso no les da gozo? A mí me da gozo porque es esperanza, porque Dios está pensando en mí, porque Dios tiene un propósito bueno para mí, porque Dios es vida, porque Dios me da vida y porque Dios día a día me da la oportunidad de ser mejor, de alcanzar ese nivel de perfección que Él quiere que yo logre. Es un proceso, es un proceso diario, ¿saben? Tenemos muchas cosas que desarraigar de nuestro corazón. Y por ejemplo, en el caso de Jonás, tenía que desarraigar el egoísmo, esa raíz de amargura que no lo dejaba vivir. Tenía que desarraigar ese odio que no lo dejaba vivir. ¿Cuántas cosas tenemos que desarraigar? Les dejo esa inquietud. Entren en esa intimidad con el Señor, entren en esa quietud, entren en esa oración, y entonces procuremos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que necesitamos sanar primeramente? Y así poco a poco nos va llevando. Y una vez les hablé aquí que nosotros debemos estar llenos del fruto del Espíritu que empieza por el amor. Eso es lo que quiere el Señor al desarraigar esas raíces de amargura en nuestro corazón, para llenarnos entonces del fruto del Espíritu que empieza por el amor. Entonces, esto realmente lo que nos está enseñando es ese plan de salvación que el Señor tenía para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice: el plan de salvación, el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección fue para toda la humanidad. Nosotros no somos perfectos. Los pastores no son perfectos. ¿Por qué? También estamos en este envase de carne y hueso, donde vivimos en un medio, en una sociedad, donde los sentimientos y las emociones afloran. Y después, depende de lo que aflore, ¿verdad? Hay que ir delante del Señor. Pero tenemos eso. Dios nos creó así, con sentimientos y emociones en nuestra alma. Entonces, hay que procesar, hay que procurar hacer el bien, hay que procurar sanar heridas,
profundas, que aparentemente están sanas, pero todavía duelen. Y esas heridas hay que removerlas y hay que echarles la medicina correcta. Esa medicina es el amor de Dios. Amén. El Señor nos dijo: id y hacer discípulos. Habla de mi palabra, habla de mi plan de salvación, habla del arrepentimiento, que si no se arrepienten las consecuencias van a ser graves. En estos días el pastor estuvo hablando acerca de que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Déjeme decirle que Nínive era la Samaria de Jonás, porque no gustaba de ellos. Pero el Señor nos dejó instituidos que debemos amarnos los unos a los otros, incluso a nuestros enemigos. Por lo tanto, si es un mandamiento que viene de parte de Dios, hay que obedecerlo, hay que cumplirlo. Si nosotros no obedecemos una orden de nuestro Padre terrenal, ¿qué nos pasa? Pueden venir castigos, reprensiones, que quizás no puedan ser muy agradables. El castigo más fuerte que mi mamá me dio a mí era quitarme mi música, porque yo amo la música. Antes se usaban ¿cómo se llaman? Los long play o los LP que le dicen en mi país, ¿verdad? Y cuando yo me portaba mal o hacía alguna travesura o algo, lo primero que ella me quitaba era la música. Eso para mí era catastrófico. Y lo podemos ver ahora muy leve. Pero ¿cuántas cosas se ven? Maltratos. Eso es fuerte. Entonces, recapacitemos y vayamos y demos ese mensaje de salvación y llamemos arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios escuchó la oración de Jonás, Dios dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad, porque yo soy Dios, porque yo soy soberano, porque yo quiero darte la oportunidad. Y dice la palabra del Señor en Jonás 3, del 1 al 5, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esa segunda vez fue porque ya el pez lo había botado otra vez en la orilla. Levántate y ve a Nínive, o sea, no le quitó el dedo, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense, 3 días de camino, y Jonás quería recorrer miles de kilómetros. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Un pueblo pagano le creyó a Dios. ¿Qué ejemplo nos está dando Nínive? Que nosotros, siendo cristianos, habiendo recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, todavía hay dudas de que si Dios puede obrar en nosotros. Nuestra fe se debilita. Y entonces entra nuestro sentir, como yo quiero hacer las cosas, porque yo considero que así va a ser lo correcto. Y proclamaron ayuno. ¿Cuántos ayunamos? Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta los animales ayunaron. Fue orden del rey. El pueblo obedeció a voz de hombre. Todo Nínive ayunó. Todo Nínive se cubrió de cilicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros, pueblo de Dios?
me llega esto al corazón, de verdad. 40 días solo les dio Jonás. Y estos se pusieron enseguida a trabajar. Enseguida tomaron acción. Y entonces vino el perdón de Dios. Cosa que enojó muchísimo a Jonás. ¿Por qué tenemos que enojarnos? ¿Por qué como cristianos nos tenemos que enojar que otros puedan alcanzar salvación, independientemente de lo que sea? Porque el mensaje de salvación es para todos. Y este mensaje de arrepentimiento no viene de Jonás. Este mensaje de arrepentimiento viene desde Noé. ¿Lo recuerdan? Si leemos en el libro de Génesis, Jonás, casi como por 100 años, un poquito más, diciendo: arrepiéntanse porque va a venir lluvia. No conocían la lluvia, pero arrepiéntanse, va a venir castigo, arrepiéntanse. Y tomaban a Noé como loco. Cuando vino el momento en que vieron esa gran arca construida y vieron una cosa maluca, fea, cuando quisieron llegar, ya la puerta estaba cerrada. ¿Usted quiere eso para usted, para su familia? Cuando Dios cierra la puerta, no hay poder humano que la abra. Jesús está en la puerta de su corazón y lo está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta cenará conmigo y yo como. Eso representa el arca. Hoy Jesús nos está llamando. Hoy Jesús nos está dando una nueva oportunidad. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer? Por eso tenemos que entrar en esa intimidad, reitero, con el Señor. No es de momento, no es de días, no es de horas, es constante. Entonces, a diferencia de Nínive, el pueblo ese que Jonás le estaba hablando vino juicio, mientras que para Nínive vino salvación. Nos da un amén por eso, yo doy un amén por eso. Y le doy gracias a Dios por lo que es, por ese amor incondicional. Pero Jonás se enojó. Y dice Jonás 4, lloró a Jehová Jonás diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, hombre, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué nos enseña entonces este libro de Jonás? La vida de Jonás nos enseña que lo que Dios quiere no siempre es lo que nosotros queremos. Sin embargo, es mucho más fácil obedecer a Dios y seguirlo que seguir nuestro propio camino. Al Señor le interesa más tu obediencia que tus sacrificios, ¿saben? Y lo pudimos ver en el libro de Samuel. Cuando Samuel le dice al rey Saúl: para ti es más importante el sacrificio que la obediencia, pues para el Señor es lo contrario. Más vale la obediencia que el sacrificio. Así como Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación a los ninivitas, Jesús trae el mismo mensaje de salvación a través de Dios solamente, o sea, a través del mismo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No nos podemos esconder de Dios. Tenemos que llevar a cabo el plan de Dios, porque el plan de Dios es bueno. Por último, les quiero decir que la historia de Jonás tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Reitero, ese es el mensaje central, de arrepentimiento y salvación.
Las enseñanzas de Jesús nos exhortan a amar incluso a nuestros propios enemigos. Y que esta historia realmente nos inspire a confiar en Dios en todo momento y a buscar su guía y la dirección en cada paso en nuestro camino. Tenemos que dejar de lado nuestro racismo espiritual. Todos tienen la misma oportunidad. Y hoy estamos bendecidos porque nosotros podemos hablar de la palabra de Dios. Hay países donde se tienen que esconder y cuando los descubren no respetan su vida o los pueden llevar a la cárcel de por vida a predicar el mensaje de salvación. Este mensaje nos recuerda que puede haber un gran avivamiento, porque ¿sabe qué? Lo que sucedió en Nínive fue el primer gran avivamiento, porque más de 120,000 personas se arrepintieron y fueron perdonadas. Nosotros conocemos un gran avivamiento que hubo aquí en Azusa, pero realmente el primer gran avivamiento fue en Nínive. Así que eso nos ponga a pensar, esto nos ponga a reflexionar. Voy a pedirle al grupo que pase al frente. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor Dios, gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu bondad y tu misericordia, que a pesar, Señor, de pretender tomar nuestros propios caminos, Señor, tú nos enderezas, tú nos guías, tú nos encauzas nuevamente, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra. Danos la fuerza, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Que podamos ir y enviar esa palabra de salvación, arrepentimiento, Dios, para poder estar entonces contigo y disfrutar de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor Dios. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos a seguir siendo esforzados y valientes, Señor Dios. Tu palabra dice, y lo hemos cantado, que tú no nos dejarás, y lo hemos predicado en esta iglesia, que tú nos sostienes. Por favor, Señor, es mi clamor en esta mañana. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Declaro victoria sobre mis hermanos. Declaro victoria sobre cada vida, sobre sus familias, Señor Dios. Ayúdanos a conquistar esa Samaria, Padre, al cual tú nos has mandado, Señor. Así como mandaste a Jonás. En el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto y te doy gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Ha sido la risa de Dios.
Gloria a Dios. Pueden sentarse. El Señor está con usted y conmigo, ¿verdad? Y antes de ascender a los cielos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos dijo, y me incluyo, y lo incluyo, porque somos seguidores de Él, nos dijo, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y a Jonás el Señor le dijo, ve y predica. El mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Y no nos ponemos de acuerdo, el grupo de alabanza, no me pongo de acuerdo con mi esposa de lo que va a enseñar, y es el mismo mensaje que venimos dando domingo tras domingo. ¿Sí se ha dado cuenta? Y no es que estemos de acuerdo, el Señor nos está hablando una y otra vez, una y otra vez. Anuncios. ¿Sí tenemos anuncios hoy? Nice. Ok, no hay anuncios. Todo sigue igual. Los servicios van a seguir los del grupo hispano a las 9 y los del grupo de inglés a las 10:30. Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor y que el Señor nos ayude a hablar su palabra, a compartir su palabra, a decirle a nuestras amistades, a nuestros familiares, un Dios te bendiga, Cristo te ama. Qué bueno que dijo Jonás, un mensaje muy corto y un mensaje de condenación, y la gente se convirtió. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, en este día, Dios. Te damos las gracias por tu misericordia, porque seguimos en pie por tu misericordia y por tu amor. Tú eres un Dios de oportunidades y nos sigues dando la oportunidad de ir por los perdidos, de hablar tu palabra, compartirla, pregonar las buenas nuevas de arrepentimiento, pregonar el Evangelio de Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, venció la muerte. Ayúdanos, Dios, a llevar tu palabra. Ponemos esta semana en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, las bendigo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las familias aquí representadas. Sé propicio, Señor, a las necesidades de cada uno, Padre. Que tu Santo Espíritu se revele, Señor, a cada uno de nosotros, a cada una de las familias. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre, Padre. Amén. Amén.